Hola, hoy nos vamos a sumergir en la fascinante historia de cómo nació nuestra era digital, y lo haremos guiados por extractos de Los Innovadores, de Walter Isaacson. Hola. Sí, la idea no es solo hacer una lista de nombres y fechas, ¿verdad? No, para nada. Queremos intentar desentrañar las claves, a ver, quiénes fueron de verdad las figuras clave, qué avances marcaron un antes y un después, y sobre todo, qué podemos aprender sobre la innovación misma. Exacto, qué patrones se repiten. Eso es, patrones, lecciones, cómo hemos llegado hasta aquí, con todo este mundo digital que nos rodea. El libro de Isaacson nos da un material riquísimo, desde el siglo XIX hasta los pioneros de la web. Claro. Y entender esa historia es, yo creo, fundamental hoy en día, porque los cimientos de nuestra realidad conectada se pusieron entonces. Totalmente. Y al explorar estas historias, bueno, veremos que surgen temas muy interesantes, ¿no? Esa tensión, por ejemplo, entre la idea genial de una persona y el trabajo en equipo, que casi siempre es necesario. Sí, eso se ve mucho. Y también la importancia de conectar cosas, conectar disciplinas, ciencia, ingeniería, incluso arte o humanidades. Y algo que seguro que nos suena hoy, como las ideas nuevas, las que de verdad rompen moldes, casi siempre encuentran resistencia al principio. Escepticismo, gente que no lo ve. Pues sí, esa resistencia al cambio es un clásico. Vamos a ello. Empecemos por el principio, o casi. Siglo XIX. Charles Babbage, su máquina analítica. Son conocidos. Pero Isaacson le da mucho protagonismo a Ada Lovelace. Ah, Ada Lovelace. ¡Qué personaje! Entendió que la máquina de Babbage, aunque pensada para números, podía manipular cualquier cosa que se pudiera representar con símbolos lógicos. Palabras, música, ideas abstractas. Fue la primera en ver esa universalidad. Exacto. Articuló la idea de una máquina universal programable, que no solo calculaba, sino que podía procesar información. Su famosa comparación con el telar de Jacquard, que tejía dibujos siguiendo tarjetas perforadas, es clave. Ella dijo que la máquina podría tejer patrones algebraicos como el telar tejía flores. ¡Qué imagen más potente! Es que conectó las matemáticas, la lógica y casi la poesía. Ahí está la semilla de la computación moderna en esa visión tan amplia. Increíble pensarlo para esa época. Bueno, damos un salto grande, al siglo XX. Aquí la cosa se acelera, ¿no? La guerra, avances teóricos. Figuras como Alan Turing. Imprescindible, sí. Su máquina universal teórica, su trabajo descifrando Enigma en Bletchley Park con la Colossus. Isaacson cuenta detalles curiosos de su personalidad, según su madre. Y luego, John von Neumann. Otro gigante. Un prodigio matemático. Involucrado en el ENIAC, clave en la arquitectura de programa almacenado. Es verdad eso de que hacía divisiones de 8 cifras de cabeza. Bueno, las anécdotas son legendarias, ¿no? Desde luego era una mente excepcional. Pero más allá de eso, aquí el cambio es fundamental. Pasamos a máquinas digitales y electrónicas. Y sí, la Segunda Guerra Mundial fue un catalizador enorme. Claro, el ENIAC para tablas de balística, Colossus para los códigos. Exacto. ¿Y el concepto clave que mencionas, el de programa almacenado? Bueno, atribuido a von Neumann, aunque surgió en el equipo de ENIAC con Mauchly, Eckert y otros, eso fue revolucionario. Explícanos un poco por qué. Pues porque la idea de que las instrucciones, el programa, pudieran estar en la misma memoria que los datos y que la máquina pudiera modificarlas, eso le da al ordenador su flexibilidad. Antes, cambiar la tarea de una máquina era básicamente recablearla físicamente. Claro, un cambio enorme. Fue un salto cualitativo brutal. Abrió la puerta a la computación como la conocemos. Y también fue una época de tensiones, según cuenta Isaacson. Menciona la polémica sobre quién inventó el primer ordenador digital, el pleito entre Atanasov y Mauchly Eckert por el ENIAC. Sí, esa es otra constante. O esa sensación de Eckert y Mauchly de que von Neumann, se llevó el crédito del programa almacenado al publicarlo el primero. Parece que colaboración y competencia iban muy de la mano. Totalmente. Es que la historia de la innovación rara vez es una línea recta y ordenada. Pasa igual con Grace Hopper, una pionera absoluta de la programación. La del primer compilador no. Y lo del Bach. Esa misma. Una figura esencial. Y su dinámica con Howard Aiken en Harvard y la Mark I, financiada por IBM. Hopper defendía la visión individual, mientras IBM enfatizaba el trabajo de equipo anónimo de sus ingenieros. Isaacson lo muestra bien. Necesitas las dos cosas, la chispa individual y el equipo que la hace realidad. Y la resistencia, otra vez.
Hopper tuvo que pelear para que aceptaran sus ideas sobre lenguajes más cercanos al inglés. Claro, porque rompía con lo establecido. Es un patrón. Hablando de entornos que sí fomentaron la innovación. Siguiente parada. Los laboratorios Bell. La invención del transistor. Y Saxon describe un sitio casi mítico. Sí, los Bell Labs son un caso de estudio. Teóricos, experimentadores, ingenieros. Todo juntos. Cuenta que hasta los pasillos eran larguísimos a propósito, para que la gente se encontrara, charlara, surgieran ideas. Era ese el secreto. Bueno, seguro que ayudó mucho. Los Bell Labs son el ejemplo de la innovación corporativa, digamos, planificada. Juntaron a gente muy diferente y muy buena. Físicos como Shockley, experimentadores geniales como Bardeen y Brattain, les dieron recursos, libertad, pero dentro de un sistema que buscaba esa interacción. Y de ahí salió el transistor. Exacto. Esa cosita que reemplazó a las válvulas de vacío, enormes y frágiles. Y eso fue lo que permitió la miniaturización, menos consumo, más fiabilidad, la base de la electrónica que vino después. Un hito tecnológico brutal. Pero incluso ahí, con ese caldo de cultivo, las personalidades chocaban. Describe a Shockley como un genio sí, pero difícil, con un ego que se disparó después del Nobel que compartió con Bardeen y Brattain. Es que el factor humano siempre está ahí. El propio Bardeen, que es la única persona con 2 premios Nobel de física, acabó yéndose de Bell Labs en parte por el estilo de Shockley. Vaya. Gestionar el talento, las dinámicas de equipo, es tan crucial como tener la idea. Shockley luego intentó montar su propia empresa en California, atrayendo a gente joven y brillante. Pero no le fue bien, ¿no? Su estilo autoritario y, bueno, un poco errático, hizo que 8 de sus mejores ingenieros se fueran. Los famosos 8 traidores. Se fueron y fundaron Fairchild Semiconductor. Y esa traición, paradójicamente, fue la semilla de Silicon Valley. ¿Qué historia? Y de Fairchild, claro, sale el siguiente salto, el microchip, el circuito integrado. Y otra vez, una invención casi simultánea. Sí, Jack Kilby en Texas Instruments y Robert Noyce, uno de esos 8 traidores de Fairchild. Una carrera constante por innovar. ¿Quién llegó primero? Kilby enseñó su prototipo antes, pero la versión de Noyce, usando silicio y un proceso más práctico, fue la que de verdad abrió la puerta a fabricarlos en masa. ¿Y eso fue otra revolución? Claro, porque ya no era integrar un transistor, sino decenas, cientos, miles, y ahora miles de millones, en una sola pastilla de silicio. Eso hizo posible la ley de Moore. Que formuló Gordon Moore, otro de Fairchild y luego cofundador de Intel. Exacto, que predijo esa duplicación constante de la capacidad de los chips. Y con Fairchild, y luego Intel, fundada por Noyce, Moore y Andy Grove, nace esa cultura tan propia de Silicon Valley. Kiko. Eso es. Noyce trajo una cultura menos formal, con menos rigidez que en las empresas de la costa este. Se valoraba el mérito, la rapidez, tomar riesgos y algo muy importante, los equipos complementarios. Como el trío de Intel. Clásico, Noyce, el visionario, inspirador, Moore, el genio tecnológico y Grove, el maestro de la ejecución, de la disciplina. Esa mezcla fue potentísima. Y ahí el capital riesgo empezó a ser clave, financiando a estos grupos que salían de empresas grandes para montar la suya. Vale, a partir de aquí, Saxon como que sigue 2 caminos que van en paralelo un tiempo. Por un lado, las redes de ordenadores. Y por otro, el ordenador personal. Exacto. En las redes tenemos a visionarios como J.C.R. Licklider, que ya en los 60 hablaba de una red intergaláctica de computadoras. Tela. O la famosa madre de todas las demostraciones de Doug Engelbart en 1968. Increíble esa demo. Presentó el ratón, el hipertexto, edición colaborativa, videoconferencia. Es alucinante que todo eso ya estuviera ahí, conceptualmente, tan pronto. Y fíjate qué curioso el componente casi filosófico, contracultural que tenía. Engelbart quería aumentar el intelecto colectivo. Stuart Brand, el del Whole Earth Catalog, que era como la Biblia de la contracultura, y el movimiento Maker colaboró con él. Y Saxon recoge una frase de Ken Casey, el de Alguien voló sobre el nido del cuco, que dijo algo así como: «Esto es lo siguiente después del áfido». Sí, veían un potencial liberador expansivo para la mente en esas herramientas. Y mientras se estaba gestando ARPANET, la precursora de Internet, con financiación del Departamento de Defensa de EU. Ahí la filosofía era puramente militar. Bueno, la financiación inicial sí venía de ARPA, la agencia de defensa, y la robustez era clave.
La idea de conmutación de paquetes es fundamental para eso. Pero la gente que la impulsó, como Larry Roberts o Bob Taylor, venían del mundo académico. Entonces, el objetivo principal... Era sobre todo compartir recursos. Los ordenadores eran carísimos y había muy pocos. La idea era conectar universidades y centros de investigación para que compartieran esa capacidad de cálculo. La descentralización de la conmutación de paquetes, idea de Paul Baran, Donald Davis, Leonard Kleinrock, casi a la vez, la hizo muy resistente, sí, pero el propósito era más científico y colaborativo. Aunque Baran sí pensó en lo del ataque nuclear. Sí, Baran-Rand sí tenía esa motivación militar, pero no fue la principal para los que construyeron ARPANET al principio. Vale. Y en paralelo a esto, empieza a surgir la idea del ordenador personal. Algo para la gente, no para instituciones. El Altair 8800 en 1975. Ese kit para montar que salió en la portada de Popular Electronics. Sí, un momento clave. Y el Homebrew Computer Club en Silicon Valley. Ese club de aficionados donde se juntaban entusiastas y futuros gigantes de la industria, ¿no? Totalmente. Ahí el foco cambia. Ya no es compartir recursos centralizados, sino potenciar la creatividad de cada uno. La cultura hacker, maker, gente apasionada construyendo tecnología por el placer de hacerlo. Y aquí, claro, hay que hablar de Xerox PARC. Xerox PARC, la gran historia de lo que pudo ser y no fue. Con ventanas, iconos, el ratón como estándar basado en el de Engelbart, la impresora láser, Ethernet para redes locales, programación orientada a objetos. Alan Kay imaginó allí el Dynabook, un portátil para niños. ¿Cómo es posible que Xerox no viera el potencial de todo eso? Es uno de los grandes misterios, ¿no? O bueno, una combinación de factores. Xerox era una empresa de fotocopiadoras, una cultura muy diferente. Faltó visión arriba para entender lo que estaban creando en PARC. Y también había mucho escepticismo en la industria en general. La famosa frase de Ken Olsen de DEC: no veo razón alguna por la que alguien podría querer tener un ordenador en su casa, el presidente de uno de los gigantes de la época. Ilustra perfectamente esa resistencia al cambio, esa ceguera ante lo nuevo. Otro ejemplo de la inercia que la innovación siempre tiene que vencer. Es que ese tema de la resistencia no para de salir. Y Saxon cuenta también como AT&T, el gigante telefónico, puso pegas al principio para conectar módems a sus líneas, dificultando que los PCs se conectaran a redes. Claro, porque amenazaba su modelo de negocio, pero al final la revolución del PC llegó. Y ahí, claro, entran Apple y Microsoft. Apple con la pareja icónica, Wozniak, el ingeniero genial, y Jobs, el visionario del marketing, la estética, la simplicidad. Muy influido por Atari y gente como Edwin Land, de Polaroid. Y por otro lado, Bill Gates y Paul Allen, que vieron la oportunidad de oro con el Altair y se lanzaron a hacer el BASIC para esa máquina. Ahí nació Microsoft. Y no podemos olvidar el software que de verdad hizo que la gente comprara esos primeros ordenadores. Y Saxon destaca VisiCalc. Fundamental, VisiCalc, la primera hoja de cálculo, creada por Dan Bricklin y Bob Frankston. Fue la primera killer app, la aplicación que por sí sola justificaba comprarte un Apple II, que era caro. Marcó un antes y un después. Clarísimo. El software empezaba a ser tan importante o más que el hardware. Y eso abrió la puerta a otras formas de pensar sobre el software. Te refieres al movimiento del software libre, código abierto. Stallman, Torvalds. Exacto. Como reacción a que el software comercial se volvía cada vez más cerrado y propietario, Richard Stallman, del MIT, lanzó el proyecto GNU, no es Unix, para crear un sistema operativo libre. Su manifiesto es toda una declaración de principios sobre la libertad de usar, estudiar, modificar y compartir software. Y luego llegó Linux. Años después, Linus Torvalds, un estudiante finlandés, creó el núcleo Linux y lo publicó bajo la licencia GNU de Stallman, y una comunidad global se puso a colaborar en él. Hoy Linux está en todas partes, desde servidores a móviles Android. Es un modelo de innovación totalmente distinto, basado en la colaboración abierta. Y con esto llegamos a la World Wide Web, creada por Tim Berners-Lee en el CERN, el Centro Europeo de Física Nuclear. Su idea original no era comercial, ¿verdad? Para nada. Berners-Lee era físico y solo quería una forma fácil para que los científicos compartieran documentos e información, saltando de uno a otro con enlaces. Creó el HTML, el HTTP, las URL, el primer navegador, el primer servidor. Lo pensó como un espacio de información universal y colaborativo.
Pero no fue él quien la hizo popular para todos. No, fue Mark Andreessen con el navegador Mosaic. Lo desarrolló con Eric Bina en la Universidad de Illinois. Mosaic fue el primero que integró fácil texto e imágenes en la misma página y que era sencillo de instalar y usar en PCs normales. Lo hizo visualmente atractivo. Y accesible para el gran público. Andreessen luego cofundó Netscape, que dominó los primeros años de la web comercial. Berners-Lee, por cierto, siempre lamentó un poco que se perdiera ese énfasis en la colaboración. La idea original era que cualquiera pudiera editar páginas fácilmente y se pasara más a publicar y consumir. Es bueno recordar que la web se montó sobre Internet, que ya existía, sobre todo sobre el TCP/IP de Vint Cerf y Bob Kahn, financiado también por ARPA. Y curiosamente, parte de esa idea colaborativa original resurgió después con los blogs, Justin Hall fue pionero, y sobre todo con las wikis. Wikipedia es el gran ejemplo. La tecnología la inventó Ward Cunningham, y Jimmy Wales y Larry Sanger la llevaron al máximo con Wikipedia, un proyecto que sí encarna esa creación colectiva de conocimiento. Y claro, Google, Larry Page y Sergey Brin aplicando una idea académica, el PageRank, para organizar la inmensidad de la web. Bueno, haciendo balance de todo este recorrido, que ha sido denso, ¿eh? Un poco, sí. Parece claro que la innovación casi nunca es cosa de un genio aislado. Isaacson insiste mucho en la colaboración. Los equipos de Bell Labs, ARPANET, PARC, Intel, o las duplas como Wozniak y Jobs, Gates y Allen, Page y Brin, fueron clave. Sin duda. La colaboración es esencial. Pero también necesitas a esos individuos con la visión, la chispa inicial que lo pone todo en marcha. Lovelace viendo más allá, Engelbart imaginando el futuro, Licklider soñando redes, Jobs obsesionado con la simpleza, Berners-Lee queriendo conectar. Es una danza constante entre la visión y la ejecución colectiva. Y también es una historia de ecosistemas. La financiación es importante, pública y militar al principio, luego grandes laboratorios, después el capital riesgo. Y cómo las ideas se construyen sobre las anteriores. Aiken mirando a Babbage, Jobs mirando a Alan Kay y a Edwin Land. Y sobre todo, y quizá este es uno de los mensajes más fuertes del libro, la importancia de conectar disciplinas. Lovelace uniendo mates y poesía, Vannevar Bush defendiendo la conexión entre ciencia y humanidades, Steve Jobs buscando la intersección entre tecnología y artes liberales. La innovación más potente muchas veces surge ahí, en esas fronteras. También hemos visto ideas que surgen casi a la vez en sitios distintos, como el microchip o la conmutación de paquetes. Eso sugiere que las ideas tienen su momento, que el ecosistema tiene que estar preparado. Exactamente. Sugiere que cuando la base tecnológica y conceptual está madura, ciertas invenciones se vuelven casi inevitables. Y por último, no olvidar el hilo constante de la resistencia al cambio. Sí, ha salido una y otra vez. Desde AT&T con los módems, la reticencia inicial a usar ARPANET, el escepticismo hacia los PCs de Ken Olsen, la propia Xerox sin saber qué hacer con las maravillas de PARC, superar la inercia institucional y cultural es uno de los grandes retos de cualquier innovador. Un patrón histórico que, bueno, seguro que sigue vigente hoy. En resumen, lo que nos deja esta exploración con Isaacson es que la revolución digital no fue algo tecnológico que simplemente pasó. Fue el resultado de decisiones humanas, de colaboración, de competencia feroz, de construir sobre hombros de gigantes y sí, de luchar contra la resistencia. Una historia profundamente humana. Y como reflexión final, volviendo a eso de conectar mundos, Isaacson subraya mucho el poder de los innovadores que supieron tender puentes entre ciencias y humanidades. Lovelace vio poesía en la lógica, Bush abogó por una ciencia amplia, Jobs buscó fusionar tecnología punta y diseño centrado en lo humano. En nuestro mundo de hoy, que tiende tanto a la hiperespecialización, la pregunta es, ¿cómo pueden los innovadores de ahora y del futuro cultivar esa amplitud de miras? Buena pregunta. ¿Cómo fomentar esa capacidad de ver el cuadro completo, de conectar puntos entre mundos distintos, que fue tan clave en muchos pioneros de esta historia? Quizás ahí esté una de las claves para la próxima gran hora de innovación. Gracias por venir, los esperamos en el próximo episodio. Suscríbanse. ¡Chao!